La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Me llamo Olivia y llevo un año escuchando vuestro programa y hace unos días decidí hacerme ya por fin mecenas de La Cafetera, sobre todo gracias a cómo habéis cubierto toda la vaga feminista y habéis hecho que nos enteráramos todos del movimiento este, que si no hubiese sido por medios de comunicación como el vuestro, pues mucha gente no hubiese conocido. Muchas gracias y seguid con este super programa, que es una maravilla escucharos cada día. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Debemos condenar y condenamos a José Ángel Prenda Martínez como responsable en concepto de autor de un delito continuado de abuso sexual. Ahí será la tumba del machismo, Madrid. Será la tumba del machismo, Madrid. Establecer bien claro que hay un delito, una sanción por el delito cometido, una sanción alta de 9 años. Creo que es una pésima noticia que tiene que tener a todas las mujeres de nuestro país y a todas las personas decentes indignadas. E insisto, no es un debate sobre la dureza del Código Penal, es un debate sobre cómo se califican unos hechos muy concretos. La verdad que a mí lo que más me preocupa es lo que es la sentencia, porque el que uno haya pedido es como los que han pedido violación y le han dado abuso sexual. A mí me preocupa lo que significa esto en la interpretación de las conductas de las mujeres y de los hombres. Si un hecho tan increíble como que estos 5 señores vayan ya preparados, hagan, no sé, que expliquen en las redes sociales lo que van a hacer, cómo van a violar, llevan burundanga para ver a quién encuentra y se la puedan meter, se meten en un portaco. Es una violación, 5 hombres contra una mujer, es una violación reiterada, es una violencia de primer nivel, es algo por lo que ninguna mujer debería pasar nunca jamás y por lo tanto exigimos que se revise esa sentencia, porque esa sentencia no es justa, que se revise esa sentencia, que se revisen las leyes que se tengan que revisar, pero ahora mismo esa sentencia reproduce el machismo, es una violación. Me parece increíble que en el siglo XXI la justicia, tenemos una justicia que parece que es del siglo XIX, porque pone en cuestión todo el rato a la víctima. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera, una mañana más a este programa en el que tratamos de ofrecer algo de luz a lo que está ocurriendo en este país tan complejo, tan convulso y a veces tan pequeño, tan pacato, de mirada tan gris, tan anticuada. En un día en el que todavía resuenan por las calles los ecos de la extraordinaria indignación que se ha extendido después de conocerse la sentencia por el caso de violación de La Manada, una sentencia que ha desatado esta ola de indignación porque La Manada ha esquivado las penas más duras porque según los jueces no hubo intimidación. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y lo vamos a hacer hoy en un programa especial.
Sabéis que los viernes, en ocasiones cuando tengo que acudir a alguna tertulia, hacemos el programa en versión café de puchero, cocinado a fuego lento. Lo grabamos de antemano, pero hoy le he pedido a Pilar y a María que hagamos un espacio diferenciado para reflexionar en torno a las consecuencias de esta sentencia que, como digo, ha provocado una enorme indignación. Ayer se vivieron manifestaciones por todo el país, por todas las grandes ciudades, algunas localidades, y la gente se echó a las calles para exigir una nueva mirada en torno a la violencia sexual, porque estamos arrastrando una mirada antigua que no está comprendiendo la perspectiva tan conservadora desde la que siempre se ha afrontado la justicia en este país cuando está relacionada con esta materia. Ayer hubo manifestaciones por toda España. Nosotros participamos en la cafetera, hicimos un periscope en directo desde la manifestación de Madrid, se celebraba frente al Ministerio de Justicia. La afluencia de gente era enorme, gigantesca, toda la calle San Bernardo completamente copada y todas las calles adyacentes. Allí los gritos de los manifestantes se escuchaban: no es abuso, es violación, Madrid será la tumba del machismo, decían los manifestantes. Y preguntábamos a algunas personas de las que estaban allí asistiendo, les preguntábamos cuál era la razón que les había empujado a salir a las calles. Me parece increíble que en el siglo XXI la justicia, tenemos una justicia que parece que es del siglo XIX, porque pone en cuestión todo el rato a la víctima y no la protege. Y me parece que cuando la sociedad está viendo que de manera evidente esto ha sido una violación, la justicia no lo ve así. Eso decía una de las manifestantes. Alrededor coreaban gritos: Madrid será la tumba del machismo, pero no solamente tuvo lugar en Madrid. En las grandes ciudades, manifestaciones similares estuvimos siguiendo a través de las redes sociales durante toda la tarde-noche. Una indignación que alcanzaba no solamente a las mujeres que asistían, numerosos hombres también se pronunciaban en contra de esa sentencia. Es algo que no esperaba nadie, que en un caso tan evidente de violación, porque es una violación, haya salido algo tan tibio y tan mediocre como está saliendo. O sea, creo que se debería castigar extremadamente un caso como este. Así que una altísima indignación entre la ciudadanía, a la que contribuye también algunas posiciones políticas, porque ayer, por ejemplo, escuchamos a Rafael Catalá, al ministro de Justicia. Le parece que es una sanción alta. Intentaba hacer ver que en España hay justicia, que las leyes se cumplen, que el que se las salta acaba pagándolo, pero terminó diciendo que la sanción le parecía alta. Establecer bien claro que hay un delito, una sanción por el delito cometido, una sanción alta de 9 años. Escuchamos a Ada Colau, habló en Contexto y en la cadena SER decía Ada Colau: es una violación y no cabe duda sobre este tema. Es una violación, 5 hombres contra una mujer, es una violación reiterada, es una violencia de primer nivel, es algo por lo que ninguna mujer debería pasar nunca jamás, y por lo tanto exigimos que se revise esa sentencia, porque esa sentencia no es justa, que se revise esa sentencia, que se revisen las leyes que se tengan que revisar, pero ahora mismo esa sentencia reproduce el machismo, es una violación con todas las letras, y las víctimas y la víctima de la manada tienen que saber que no están solas, que las creemos, que las creeremos siempre y que saldremos masivamente a la calle, como hoy, tantas veces como haga falta, hasta que se haga justicia. Porque esa es la clave, seguramente. Aquí la cuestión... Este no es un debate técnico, porque en efecto puede, no nos cabe duda, son jueces, puede que se ajuste a derecho, se ajuste a la literalidad del derecho, está muy razonada la sentencia y alude a un montón de detalles técnicos. Aquí la cuestión es desde qué perspectiva se afronta esto. ¿Cuánto grado de sufrimiento entiende la ley que sufre una mujer para toda su vida después de un suceso de esta naturaleza? Y la ley claramente lo afronta desde una perspectiva extraordinariamente machista y además extraordinariamente antigua, con una mirada
donde no prevalecen los derechos de las mujeres y requiere de un cambio, de una modificación. Yo no sé si es la propia forma en la que se redacta la sentencia, no sé si es la literalidad de la ley lo que hay que cambiar, no sé si es la interpretación que hacen los propios jueces. Quiero dejar de todas formas claro una cosa, porque como he tenido la oportunidad y la obligación de leer la sentencia en profundidad, donde se describe con todo tipo de detalles los hechos probados, lo que ocurrió allí, y es absolutamente escalofriante. Y hoy, como podéis imaginar, es el tema de portada en toda la prensa nacional, aunque ha tenido una gran repercusión internacional. Ahora le preguntamos a Pilar de la Peña también, porque ya había numerosos medios de comunicación, y eso que suelen llegar con algo más de retraso estas informaciones, pero ya había numerosos medios de comunicación internacionales que también lo recogen. Bueno, en lo que se refiere a los nacionales, en el periódico El País, la sentencia de La Manada desata una ola de indignación. Los jueces condenan a los 5 autores a 9 años por abuso sexual, pero no consideran probada la violación, que requiere violencia o intimidación. Pero claro, entonces lo que hace el tribunal es inclinarse por la teoría, digamos, por las penas menos duras. Es lo que destaca precisamente el periódico El Mundo en su portada hoy. Todos los partidos critican la sentencia y el feminismo se moviliza. La Manada esquiva las penas más duras porque, y entre comillas, no hubo intimidación. Un tribunal dividido condena a los 5 acusados a 9 años por abusos frente a los 22 por agresión sexual que pidió la fiscal. 2 magistrados ven una atmósfera coactiva contra la joven violada, pero añaden que no sufrió violencia ni amenazas. El tercer juez cree que deben ser absueltos porque la escena fue de regocijo y la víctima tenía excitación sexual. Solamente ver la discrepancia que hay entre esos jueces ya nos da una idea de la subjetividad que hay detrás de la sentencia. Y esto quiero dejarlo claro, porque había gente ayer que en Internet, por cierto, en estos días estoy bloqueando como no he bloqueado en la vida. Hay discursos que son inaceptables y no se pueden esconder detrás de la máscara de los tecnicismos jurídicos para intentar defender una tesis, porque la prueba de que esto es una cuestión subjetiva es el propio relato que hacen los jueces después de ver las imágenes y lo que a ellos les sugiere, cuestiones totalmente subjetivas, tanta que uno de los votos particulares, el del tercer juez, que es absolutamente vergonzoso, absolutamente escandaloso, y hay que tener mucha desfachatez para ponerlo por escrito. El tercer juez hace una interpretación de lo que entiende que se ve en esa escena. Bueno, es una cosa absolutamente escandalosa. Por eso digo, a lo mejor la ley, la literalidad de la ley la podemos comprender, pero esto tiene detrás un proceso de reflexión subjetiva, una interpretación subjetiva sobre si la víctima estaba o no sufriendo, sobre la manera en la que la víctima tiene que afrontar una situación de esta naturaleza. No hay intimidación. ¿Por qué? Porque la persona no se lía a golpes. ¿Es que acaso todo el mundo reacciona de la misma manera ante una situación de esta naturaleza? Es una cosa vergonzosa. Con razón, cuando empezaron a leer la sentencia, veíamos la cara de nerviosismo del propio juez que estaba haciendo la lectura, porque es una cosa indefendible. ¿Cómo será que incluso en la portada de La Razón se preguntan, ¿no es esto una violación? Y allí recoge un breve fragmento de la sentencia, de los hechos probados. El tribunal los absuelve de un delito de agresión y contra la intimidad porque no hubo golpes, desgarros, fuerza eficaz, dice la sentencia y recoge la portada de La Razón. El juez que apoyaba la exculpación argumenta que en el vídeo se ve sexo en un ambiente de jolgorio y regocijo. Dice lo mismo, la sentencia contra La Manada levanta una ola de indignación, dice La Vanguardia y el ABC. La Manada cometió abuso, pero no agresión sexual, dice el periódico ABC, que lo tilda de polémico fallo. El tribunal condena 9 años de cárcel a los 5 jóvenes sevillanos frente a los 22 que pedía el fiscal. Miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades para protestar por la decisión judicial. Bueno, un nuevo aldabonazo al feminismo, a las reivindicaciones feministas que están exigiendo que se empiece a mirar con un cierto espíritu crítico esta perspectiva tan absolutamente machista desde la que se han redactado las leyes y desde las que se hace su interpretación. Vamos a hablar de esto con un cierto sosiego, lo vamos a hacer enseguida con Pilar de la Peña y con María Navarro. Ayer estuvimos precisamente en estas manifestaciones de protesta que tuvo lugar en las calles de Madrid. Realizamos aquel periscope en directo para tratar de acercar a la gente que estaba en su casa la ola de indignación y poder mostrar también la reacción social ante una cosa de esta naturaleza, y además decidimos hacerlo sin filtros, sin corte, como hacemos los periscope en la cafetera, para que la gente entienda el contexto en su globalidad. Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno,
Bueno, la lectura de la sentencia, vamos a analizarlo de una forma diferente. Sabéis que generalmente los viernes lo que hacemos en el programa es un programa grabado y concentramos las cuestiones en la prensa internacional y en el análisis del Videoforum, pero hoy sí que me interesaba mucho tener al lado a María y a Pilar. María Navarro, Pilar de la Peña, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Para comentar la información, lo que se conoce sobre la sentencia de la manada, porque nos ha provocado una enorme preocupación, ha provocado una gran reacción social, la manera en la que se han interpretado estos sucesos. Es verdad que existen unos hechos que los jueces dan o no por probados y a partir de ahí se establece una sentencia, pero nos ha llamado mucho profundamente la atención. Un par de audios antes de que comencemos, de que pasemos a comentarlo, para que tengamos información sobre la mesa. Primero, claro, escuchamos ayer en Al Rojo Vivo a Ignacio González Vega, de Jueces para la Democracia, que decía, claro, hay que tener conocimiento de los hechos probados porque si no es muy difícil hacer una lectura precisa, y se mostraba muy prudente. Pero esto tiene también una contraparte. Escuchamos a Ignacio González Vega y después os digo cuál es la contraparte de estas palabras. Lo que ha pasado en su integridad lo saben muy pocas personas hasta este momento, y lo que no quiero es hacer correr el riesgo de hacer una valoración sin saber efectivamente lo que se da por probado. Sé que es un momento muy complicado, sé que hay mucha indignación en las calles, yo lo entiendo, pero también deben comprender cuál es el trabajo de los jueces. Pedía mucha prudencia por el trabajo de los jueces. Es verdad que en un primer momento solamente se conocía la lectura de las condenas, de manera de las primeras condenas. Esto cabe recurso todavía y está por ver cuál es el periplo que esto sufre, pero en todo caso, claro, fue interesante escuchar también en el mismo Al Rojo Vivo, cuando se estaba dando paso a la lectura de las condenas, escuchar a Cristina Almeida, porque decía, no, cuidado, porque en efecto todo se puede respetar, el trabajo de los jueces y todo, pero ¿cuál es el mensaje que estamos enviando a la ciudadanía? ¿Cuál es el mensaje que estamos enviando a las mujeres? La verdad que a mí lo que más me preocupa es lo que es la sentencia, porque el que uno haya pedido es como los que han pedido violación y le han dado abuso sexual. A mí me preocupa lo que significa esto en la interpretación de las conductas de las mujeres y de los hombres. Si un hecho tan increíble como que estos 5 señores vayan ya preparados, hagan, no sé, que expliquen en las redes sociales lo que van a hacer, cómo van a violar, llevan burundanga para ver a quién encuentran y se la puedan meter, se meten en un portal con 5 chicas y todavía dice que el consentimiento ha habido un poco viciado. Pero bueno, eso es lo que nos espera a las mujeres. Porque claro, aquí no estamos hablando de la justicia en sí, ni del Código Penal, ni la diferenciación de delitos. Estamos hablando de la aplicación de la justicia. Es de lo que estamos hablando. 9 años se puede considerar justicia. Sabemos perfectamente que en términos democráticos es un asunto que tiene numerosos perfiles, pero ayer le preguntaban a Pablo Iglesias y hacía una primera valoración sobre este tema. Creo que es una pésima noticia que tiene que tener a todas las mujeres de nuestro país y a todas las personas decentes indignadas. E insisto, no es un debate sobre la dureza del Código Penal, es un debate sobre cómo se califican unos hechos muy concretos. Y esta es la cuestión, porque a lo mejor el Código Penal dice lo que dice, está por ver, porque además los jueces interpretan cuáles son hechos probados, cuáles no, y hacen también una interpretación. Por cierto, había un voto particular diferente, de lo que se deduce que es verdad que puede haber diferentes interpretaciones, así que cuidado, porque conocemos una interpretación, pero caben otras. Pero, ¿qué es justicia? Justicia es un principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Esta es la definición de justicia. O un conjunto de valores esenciales sobre los cuales debe basarse una sociedad. ¿Son estos los valores sobre los que queremos basar esta sociedad? Así que la sentencia de la manada es justicia, se puede considerar justa. Escuchábamos también aquí, ayer entrevistamos a Nuria Varela, experta en este asunto, y se pronunciaba en estos términos. La justicia no puede poner el foco sobre las víctimas o sobre todas las mujeres y pensar cómo tienen que reaccionar, ¿no? Porque, eso no es justicia, eso es un mandato patriarcal de comportamiento para todas las mujeres, como siempre, como si fuésemos todas iguales, como si tuviésemos la obligación de comportarnos de una determinada manera. Hay que caminar justo hacia el lado contrario. Hay que caminar justo a la educación afectivo-sexual, a decir con claridad, no se agrede, no es si ella da consentimiento, no,
es que cuando vayas a tener una relación sexual tienes que asegurarte de que es una relación consentida. Es justo al contrario. Así que más allá de comentar el fallo, que cabe, claro, la interpretación es la que es, la fórmula propuesta por los jueces es la que es, pero cabe una reflexión y yo me callo con esto. Pero la Fiscalía pedía 22 años y 10 meses. La acusación particular pedía 24 años y 9 meses. Las acusaciones populares, 25 años y 9 meses. Y sin embargo, el fallo, la sentencia, les ha condenado a 9 años de prisión. Cabe alguna reflexión, por lo menos. Más allá de la preocupación o inquietud social que esto pueda provocar, que es evidente. Pero, ¿es esto justicia? ¿Se puede aplicar así la justicia, María? Bueno, uno de los debates es en esa diferenciación entre violación, y entre abuso. De hecho, en redes ya lo estaban comentando bastante, pero yo insisto es verdad que una cosa es la sentencia y otra cosa es las consecuencias y la interpretación que va a tener la sociedad. Porque otra cosa es qué mensaje se está lanzando a las mujeres, sobre todo a las chicas jóvenes que podrían verse en esa situación en los próximos Sanfermines. ¿Qué es lo que se supone que tienes que hacer cuando te enfrentas a una manada? ¿Qué es lo que se supone que tienes que hacer si te sientes indefensa? Tienes que gritar, tienes que provocar que te hagan daño. Yo creo que es un mensaje que duele mucho siendo mujer y sobre todo genera indefensión. Porque yo me sigo preguntando qué es lo que esta chica debería haber hecho para que se considerase una violación. Yo también, la verdad es que cuando leí la sentencia no sabía muy bien cómo reaccionar, porque dices, pero ¿a qué le ha condenado? Además, la forma de leerla del juez era un poco enrevesada y dices, ¿pero es posible? O sea, están diciendo abuso sexual, no están diciendo violación. Es verdad que no hemos visto todas las pruebas, no estábamos en el juicio. Estos son los jueces que han seguido el juicio. Se ha defendido que, en fin, que hay que confiar en la justicia, en los mecanismos, pero sí te deja esa sensación de decir, ¿cómo es posible? Y esa sensación también de inseguridad, ¿no? De cara, por ejemplo, muchos medios internacionales han hecho eco de ellos enseguida y al final es que ha impactado mucho fuera, ha impactado y impacta aquí dentro esa sensación de decir, bueno, si todo esto no ha sido considerado violación, ¿qué va a ser violación, ¿no? Y Pilar, ha tenido repercusión en la prensa internacional, ¿no? Porque había expectaciones, ¿verdad? Que en estos días sí que se había visto que los medios de comunicación internacionales ya estaban afirmando que había mucha expectación en torno a este juicio y que esto había cambiado incluso la mirada sobre el feminismo, el 8M. De hecho, es que el caso en sí tuvo bastante repercusión, sobre todo por el fenómeno y el movimiento que generó en España, el de Yo sí te creo, un poco toda la campaña para reivindicar que algo estaba mal en la manera en la que la sociedad examinaba a la víctima y no a los presuntos delincuentes. Todo esto ya había llamado la atención de los medios internacionales y dado el impacto que todo el caso generó en España, todos los corresponsales estaban pendientes y enseguida empezaron a reaccionar. Yo pensé que iba a tardar mucho más en haber crónicas, pero la verdad es que a los pocos minutos o quizá alguna a la hora ya de conocerse de la sentencia había varios medios que lo recogían, por supuesto las agencias como Reuters, pero incluso la BBC que destacaba esto, ¿no? Que habían sido absueltos de violación, que les habían condenado por abuso sexual, pero les habían absuelto de violación en un caso que había indignado a España. Y The Guardian, por ejemplo, hablaba un poco y centraba su crónica en las protestas y en la indignación que había provocado en España la sentencia judicial, hablando un poco de la desconexión, ¿no? Como toda España estaba con el foco puesto en este juicio y en esta sentencia y había un poco esa especie de desasosiego y esa especie de sensación de indefensión, sí que les ha llamado la atención. Hay mucho debate en torno a qué supone violación. La violación jurídicamente se entiende cuando ese acto sexual es llevado a cabo mediante la fuerza o la intimidación, mientras que el abuso sexual supone la limitación de la libertad sexual. Bueno, más allá de los matices, porque claramente tiene que ver con la interpretación que han hecho los jueces, y más allá de los matices, son 300 folios de sentencia que hay que leer muy detenidamente, en la que hay que profundizar, hay que preguntarle a expertos. No me gusta nada entrar en el detalle, en la materia del detalle de la sentencia, porque esto deben analizar los expertos que entiendan cuáles son los hechos probados reales, de qué documentación se dispone, de la que obviamente no disponemos nosotros aquí, pero sí hay una cuestión por la que preguntábamos ayer a Nuria Varela. El enfoque, la manera en la que están redactadas las leyes, la propia interpretación de los mismos sucesos se hace desde un prisma absolutamente masculino. Y esto no hay que ser ningún catedrático para darse cuenta, ¿no? La propia redacción, la propia puesta, la manifestación, la propia escenificación de la lectura de esta sentencia, lo hemos visto de esta naturaleza, de este fallo, lo hemos visto así escenificado de esta manera, ¿no? Así que todo es un contexto
que nos provoca una enorme reflexión y desde luego con una sentencia tan generosa para los autores nos parece que a mí personalmente me produce asco. Cada cual tendrá su interpretación, luego podemos hablar del Estado de Derecho, pero las leyes ya existen, ya son duras. La cuestión está en cómo las estamos interpretando, ¿no? Que esto a mí me resulta lamentable. Y yo con esto, en fin, no tengo mucho más que decir. Yo solamente quería terminar con una cosa, y es que no solamente es la indefensión de gente de a pie, sino que estamos hablando de 2 guardias civiles y de un militar que se supone que tendrían que velar por la seguridad de la ciudadanía. Y en este caso han vulnerado no solamente una línea como ciudadanos, sino una gran línea como supuestamente responsables de la seguridad ciudadana. Así que bueno, yo solamente, más que asco, siento miedo e indefensión. Y yo creo que es verdad que la misión de un tribunal no es dar un mensaje a la sociedad o a la hora de emitir un juicio y de enjuiciar unos delitos. Deben enjuiciar ese delito y deben limitarse a eso. Pero es verdad que la miopía que parece que han tenido al no ver la trascendencia de este caso es preocupante. Y también habla un poco de, ha habido muchos gritos de esto no es justicia. Esa falta de confianza en la justicia que ya existe por otros motivos en España, es verdad que esto no ayuda a confiar en ella, siempre respetando y entendiendo que puede haber argumentos judiciales y que hay que profundizar, pero es verdad que esa capacidad para desconectar es también un poco preocupante. Bueno, pues os quedáis de todas maneras. Ahora hablamos de la prensa internacional, de las otras noticias, ¿no? Esta relacionada que la separamos en este capítulo aparte, pero tenemos que hablar también de la película del Videoforum. ¿Os quedáis todavía por aquí? Sí. Bueno, pues seguimos aquí. Prensa internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, y analizamos la prensa internacional en el programa, ya lo sabéis, cada semana, para ver cómo se proyecta la imagen de nuestro país en el extranjero a través de los medios de comunicación. Esta semana, además, con una especial atención por todo lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, tan impactante visualmente esas imágenes que han salido en numerosos medios de comunicación internacionales, porque ha tenido mucha repercusión el asunto de Cifuentes en la prensa extranjera, ¿no? Sí, es verdad que cuando empezó el escándalo del máster, tardaron bastante los medios en hacerse eco. Es verdad que Cristina Cifuentes aquí en España es una figura muy conocida porque además se le daba mucha proyección de cara en el Partido Popular, de cara incluso a una posible sucesión de Mariano Rajoy, pero fuera no tenía tanta presencia. Pero la forma en que fue sucediéndose el escándalo, la forma de gestionarlo y de abordarlo por parte de la propia Cifuentes del Partido Popular fue que fue creciendo incluso la bola, y los medios internacionales, ya lo comentábamos la semana pasada y la semana anterior, ya llevaban bastante tiempo con el foco puesto, sobre todo porque les parecía impactante que no hubiera resultados, es decir, que todas estas irregularidades que se habían demostrado no tuvieran consecuencias. El hecho es que además la forma en que ha sucedido la dimisión de Cristina Cifuentes con un vídeo tan impactante como el del robo de las cremas en el supermercado, pues ha hecho que esté en todas partes. O sea, lo tiene el New York Times, lo tiene la BBC, The Times, el Washington Post, Euronews, todos los medios franceses, medios italianos, el Corriere della Sera, por ejemplo, incluso lo tiene en su portada hoy en la edición en papel. Y da un poco esta imagen. Es verdad que muchos medios vinculan la dimisión no solo al vídeo del robo de las cremas, sino también al escándalo del máster, pero realmente la imagen que queda es que al final Cristina Cifuentes ha dimitido por el robo de unas cremas en un supermercado. Los medios británicos utilizan el shoplifting, que es el término con el que describen los robos en supermercados y que queda como impactante, ¿no? Las imágenes también las reproducen bastantes medios, The Times, la BBC, la CBS, es decir, ha tenido un gran impacto. Se destaca además también mucho que esto es un nuevo y un serio golpe para el Partido Popular. Ya lo venían comentando los medios internacionales. Primero, porque vuelve a asumir al partido en un escándalo. Segundo, porque afecta a una de las, digamos, la nueva generación de líderes que se veía que se había esperanzas de cierta regeneración, de cierta limpieza en el partido,
pues este escándalo y en concreto este último toque con el vídeo del robo, pues les deja también bastante tocados. Y luego porque evidencia un funcionamiento en el Partido Popular. De hecho, había un tuit de Mathieu de Tallac, el corresponsal de Le Figaro, que era bastante llamativo, que decía: otro político del PP que dimite sin que la dirección general del partido se lo haya pedido, y todo esto con lo llamaba el Rajoy style, ¿no? Es decir, hay un cierto cuestionamiento o cierta atención en cómo gestiona el Partido Popular esta serie de escándalos, y el convencimiento de que desde luego esto le daña y a quien beneficia es a Ciudadanos, que es otra cosa que han hecho notar algunos medios de comunicación. Pero aunque la prensa internacional no se haya fijado, aquí hay algunas intrahistorias que resultan francamente inquietantes y que la imagen que proyectan indirectamente sobre nuestro país es lamentable. Los filtros que tiene este país. ¿Cómo es posible que una persona que digamos fue parte activa de una intervención policial, porque cuando le pillan con el asunto de las cremas participa la policía, acude la policía, cómo es posible que sea posible que termine siendo delegada del gobierno? Es decir, la máxima responsable, podemos decir, bueno, no es un delito, como es un hurto menor y como paga las cremas, finalmente no es juzgada, pero digamos, ¿dónde está nuestro grado de tolerancia? Es aceptable que una persona que va a un supermercado y con una cierta impunidad se mete unas cremas en el bolso hasta que le pillan, pueda llegar a ser la persona responsable de todos los operativos policiales de un lugar como la capital de un país, ¿no? Ese mismo año, además. Y luego después presidenta de la comunidad, porque además no podía ser un incidente desconocido. Incluso hay hasta dudas de por qué desaparece el papel de la intervención policial. Es un asunto menor, probablemente no tenga una gran trascendencia. No deja de ser unas cremas, es verdad que es un asunto de una cierta irrelevancia, pero también revela algo sobre el personaje. No me atrevo a decir si esto es una cuestión patológica, como se ha especulado tanto, pero todos los filtros por los que pasa como para que esa historia quede completamente tapada, y al fin y al cabo ya tienes al personaje cogido de alguna manera, porque si ha sido objeto de chantaje hace 2 años, como ella misma ha contado, después cuando presenta la dimisión, era una persona que ya, digamos que estaba en cierto riesgo político, y una persona que está sometida a cierto riesgo político, ¿qué clase de decisiones puede tomar en materia empresarial, de concesiones, de infraestructuras? Porque al fin y al cabo sabes que está circulando un material que en cualquier momento puede poner fin a tu carrera político e incluso humanamente, ¿no? Es decir, ya eres una persona sometida a la posible extorsión. Todo esto habla de nuestros filtros, más allá de la anécdota en la que nos hemos quedado, yo el primero, en el asunto de las cremas y la imagen tan simbólica que ha dado la vuelta al mundo y que se ha colocado en los telediarios. Pero habla de la vulnerabilidad de los políticos, de la forma en la que se rompen los filtros, que te eligen para delegado del gobierno cuando tienes cosas que están circulando de esa naturaleza por ahí, ¿no? Es verdad, de hecho, esto no ha tenido cabida en las crónicas de los medios internacionales, que es verdad que dado la espectacularidad de las imágenes, además tenían que recordar también vincularlo con el escándalo del máster, que todo esto pues tenían que explicarlo a las audiencias del exterior, pero sí había dos periodistas extranjeros que han señalado 2 cosas. El primero, Graham Keeley, que es el de The Times, que decía que esto volvía a demostrar que la política española es surrealista, ¿no? Es verdad que es un calificativo que se utiliza mucho, pero los corresponsales siguen sorprendiéndose de que estas cosas pasen en España. Luego, hablando del material comprometido, Matthew Bennett, que es un periodista internacional que escribe aquí The Spain Report, pero que también colabora con algunos medios internacionales, recogía el término compromat, que es la forma en que se utiliza para describir en Rusia los materiales comprometidos que sirven para presionar a políticos, en este sentido, como tú decías, ¿no? Como para que lo que tienen un poco, pues para garantizar que un determinado político pueda votar a favor o pueda votar en contra, ¿no? Para desactivar a un político o para controlarlo, y lo recogía. Dice, es bastante interesante recordar lo que este término existe, y claramente aquí se ha visto que ha sucedido en España con un caso tan espectacular, pero bueno, habrá más. Ese es el tema, que no deja en muy buen lugar la salud y la ética en la política española. Sí, porque hablando de material comprometedor, también ha sido muy llamativo estos días el caso del senador del Partido Popular, de Pedro Agramunt, que ha sido acusado por el Consejo de Europa de corrupción, de haber recibido dádivas, regalos,
prostitutas. Hay una acusación muy seria y había un material que también estaba por ahí circulando y que de pronto ha puesto en cuestión a este senador. Lo ha recogido algún medio de comunicación internacional, ¿no? Sí, por ejemplo, lo han recogido medios como la Deutsche Welle, RTBF, que es la cadena belga de televisión, France 24, que es una cadena francesa. Ha habido bastantes medios, sobre todo porque la fuente es el propio informe del Consejo de Europa y sobre todo lo que se destaca es que el informe y las denuncias afectan especialmente a Pedro Agramunt, al senador del Partido Popular. No entran en dar muchos detalles de este material comprometedor, pero sí el mero hecho de que ya se hacen eco del Caviar Gate y cómo la diplomacia caviar, cómo este escándalo afecta, digamos, los votos y las posiciones del Consejo de Europa sobre países como Azerbaiyán y sobre cuestiones sensibles, sí ha llamado la atención. Todavía no ha generado un gran escándalo, pero sí que lo han recogido, eso con algunas de las acusaciones de soborno. No entran mucho en los detalles, digamos, más escabrosos, pero sí ponen incluso con fotos del propio Agramunt destacando esto, ¿no? Esta corrupción. Me llamó mucho la atención las explicaciones que dio a la cadena SER, porque él se escudaba en que su posición tolerante, propensa al diálogo con algunos países, hacía que se le considerase un enemigo del establishment, y él acusaba directamente a George Soros, a través de su fundación, de ser una de las personas que estaba detrás de este informe, donde se le acusa de cosas extraordinariamente graves, además de llevar un ritmo de vida bastante poco apropiado, pero incluso pues estar siendo objeto de chantaje por unas imágenes con prostitutas, en fin, algunas cosas que él detalló que la verdad es que eran muy inquietantes, pero sobre todo nos revelan, obviamente sabíamos que había pues chantaje a ese nivel, pero con todo esto, más lo que ha ocurrido aquí en Madrid, también nos da una idea de la política que es verdaderamente atroz. En el panorama internacional nos lo imaginábamos, los servicios secretos, las actuaciones, este tipo de intereses. Muy House of Cards, ¿no? Muy House of Cards. Era más difícil pensarlo a nivel local, ¿no? Pero bueno, hay otros temas en todo caso que han tenido trascendencia aquí en la prensa internacional. Por ejemplo, el perdón de ETA. Esto, el documento que enviaron pidiendo perdón por los atentados, ¿ha tenido repercusión en la prensa internacional? Mucho, porque es verdad que ETA, el nombre de ETA, digamos todo lo asociado al conflicto vasco, interesa mucho, y al final lo que la mayor parte de los medios han destacado es que este perdón se ha producido ante la inminente disolución de la banda, ¿no? Se da por hecho que esta se va a producir, se da por hecho que es el fin definitivo, un poco por, valga la redundancia, del conflicto y de este caso que durante 40 años ha sido uno de los conflictos o de las bandas terroristas que ha tenido en jaque a Occidente, ¿no? La mayor parte de los medios destacan sobre todo eso, que pedía perdón, las disculpas de ETA. No entraban tanto en lo que sí señaló muchos medios españoles aquí, especialmente la prensa más nacional, que diferenciaba un poco, que pedía especialmente perdón a las víctimas ajenas al conflicto. Fuera lo que destacaron era que pedían perdón. The Guardian, por ejemplo, incluso titulaba, entrecomillado, lo sentimos de veras, y consideraba que las disculpas eran completas y sin ambigüedades. Otros medios sí destacaban que había habido un poco ciertas víctimas de primera y segunda en el perdón, pero al final fuera sí ha calado esta idea de que ETA ha pedido perdón, y como decían algunos corresponsales, se acerca bastante a lo que se le pedía en el gobierno español. Es verdad que también han recogido de Telegraph, por ejemplo, las reacciones un poco mixtas, ¿no?, que ha habido en España, la frialdad del gobierno, aunque también Les Echos, por ejemplo, decía que Madrid había sacado pecho un poco al defender y al exigir, o a reivindicar más bien, que esto se había producido, que estas disculpas de ETA se habían producido sin recibir nada a cambio. Pero sobre todo lo que han insistido es en esto. ETA pide perdón poco antes, el paso previo a su disolución ya definitiva. Sí, habrá que ver qué repercusión tiene en la prensa internacional la entrega de armas, estas dos cajas cuyas coordenadas facilitó la banda terrorista ETA y que parece ser que tenían, pues no sé si 17 revólveres, 7 pistolas, algunos detonadores. Bueno, no parece que sea un gran arsenal, pero sí imagino que tendrá repercusión en la prensa internacional como pasos previos a esa disolución de la que tanto se habla y que podría anunciarse en los próximos días. Es verdad que ya llevan tiempo haciéndolo, porque cuando fue la entrega de armas de hace un año en Francia, también desde fuera se resaltó mucho más de lo que aquí se resaltó en España, ¿no? Da un poco la sensación de que los medios aquí siempre andan pidiendo un poco más, bueno, pero esto no es lo suficiente. En cambio, fuera lo interpretan como realmente pasos bastante significativos y aunque el material no sea muy abundante, porque el debate parece estar en eso.
Desde luego fuera, en Francia, sí les pareció abundante el material. Ha habido también verificadores internacionales y había, además, en la entrega, muchos medios franceses, recuerdo que destacaron que había también mucho material, muchos archivos, documentos que iban a permitir resolver ciertos casos, que de hecho había una colaboración entre la justicia española y francesa. La visión desde fuera es que sí se están dando pasos claramente y, como decía The Guardian, sin ambigüedades hacia el final de ETA. Es interesantísimo. Me encanta aproximarnos a las noticias de España desde la óptica internacional, porque a veces obtenemos por lo menos más información de la que recibimos. O una visión un poquito menos, no me quiero decir parcial, pero sí, contaminada, ¿no? por el día a día o por ciertos intereses o por ciertas visiones que a veces condicionan la manera en la que los miras. Sí. Oye, sobre el Valle de los Caídos, esta semana comenzaron los trabajos de los científicos para ver si pueden ser exhumados allí unos cuerpos. ¿Esto ha tenido repercusión en la prensa internacional? Porque es un tema que suele llamar mucho la atención fuera. Ha llamado muchísimo la atención. Esta semana he tenido mucho trabajo. La verdad es que no he parado de ver cosas de medios internacionales, porque es verdad, todo lo que sucede con la dictadura, con las dificultades que tiene España, digamos, para pasar página o para tener una mirada, digamos, más conciliadora sobre este tema, interesa mucho. Y el hecho de que por fin hayan empezado los trabajos para las posibles primeras exhumaciones lo han destacado, muchísimos medios británicos, medios franceses, The Guardian, The Telegraph, The Times, en Estados Unidos también, Tampa Bay, Sacramento Bee. He visto varios medios que lo destacaban. Explicaban además que se trataba en concreto de cuatro personas enterradas allí, fallecidos durante la Guerra Civil, y que sus restos se habían trasladado al mausoleo sin que sus familias lo supieran, ¿no? Y destacaban que esto había sido posible gracias a una lucha y una batalla judicial de las familias muy larga y muy costosa. The Telegraph, de hecho, recordaba que llevaban 6 años, que hasta ahora todos los intentos de exhumar restos del Valle de los Caídos habían caído en saco roto, pero que ahora empezaba a haber, digamos, o que este caso se veía un poco como una esperanza de esto. Se recordaba además que, además de Franco y de Primo de Rivera, hay 33.000, se calcula que hay 33.000 personas que están enterradas allí, y que a pesar de que, también se recordaba mucho eso, que a pesar de que se ha intentado presentar el Valle de los Caídos como un símbolo de reconciliación y una especie de sitio que homenajeaba a todas las víctimas de la Guerra Civil, esto no ha calado en España, ¿no? Que sigue siendo el monumento, me parece que era The Guardian, que decía, es el monumento más controvertido que hay en España. Y bueno, en este sentido se ha destacado bastante positivamente el hecho de que puedan empezar las primeras exhumaciones de restos ahí. Oye, un asunto que ha pasado, por lo menos para mí, muy desapercibido. Yo no tenía noticia de esto y creo que miro la actualidad con un cierto interés. Decía Wall Street Journal que España ha montado un gran show militar en Rota para casi como ejercicio publicitario. ¿Esto qué es exactamente? Es que era llamativo eso, ¿no? El titular del Wall Street Journal que decía esto: España monta un show para intentar hacerse para tener un mayor rol militar post-Brexit. Ya hemos hablado varias veces de que el Brexit va a provocar que muchas de las sedes de grandes instituciones salgan de Reino Unido y recaigan en otros países. Y no solo las sedes de por ejemplo, la Agencia del Medicamento, o digamos a la que aspiraba España, la autoridad bancaria, sino incluso cuarteles militares, ¿no? Y en este caso se trata de que hasta ahora las operaciones de la Unión Europea contra la piratería se gestionaban y el centro de mando, digamos, estaba en Northwood, un sitio de Gran Bretaña. Una vez que se consume el Brexit, la Unión Europea ha dicho que Gran Bretaña puede seguir colaborando, pero no puede seguir dirigiendo ni comandando ninguna misión. Es decir, se va a buscar una sede alternativa. Y en este caso, la base de Rota, España quiere que asuma ese mando. Es la Operación Atalanta, que no sé si os sonará, pero ha salido varias veces en algún caso en que ha habido algún barco pesquero atacado por piratas en Somalia, en sitios así. Y el Wall Street Journal destacaba que España apuesta muy fuerte por atraerse. Además, eso supondría convertir a Rota en uno de los cuarteles estratégicos de la Unión Europea, ¿no? Digamos, las fuerzas militares de la Unión Europea, que es distinto de la OTAN. Es decir, esto sería propiamente de la Unión Europea. Es una sede a la que también aspira Italia, pero en este caso se destaca que España se ha aliado con Francia y han presentado una candidatura conjunta, y sobre todo que habían montado un gran espectáculo en Rota para justificar y para demostrar a los diplomáticos de la Unión Europea que España estaba perfectamente capacitada para
para asumir este rol. Incluso la crónica del Wall Street Journal decía que a los militares a los diplomáticos, les había impresionado que, por ejemplo, aparte de mostrar los portaaviones y, en fin, ejercicios de cómo abordarían o cómo dirigirían esto, pues, por ejemplo, el gobierno español o el Ministerio de Defensa había hecho que un Harrier despegara en vertical, que es una cosa muy cara. Entonces decía, varios diplomáticos habían dicho, aquí se ha ido media hora del presupuesto de defensa. Dices, realmente los españoles quieren esta sede. Y sí es verdad que de la crónica del Wall Street Journal se decía que España tenía bastantes posibilidades de optar a esto, pero en fin, que sepáis que se lo habían encargado a Pedro Agramunt, el comité de bienvenida, sabemos. Esto es un chascarrillo, perdón, por el que pido claramente disculpas a la audiencia. Pero, hasta ahí no entraba. Pero claro, ¿cómo se hace un comité de publicitario para convencer a esto? Claro, tendrá que ser cuestiones de armamento y cuestiones de esta, pero si toda nuestra exhibición ha sido hacer que despegue el Harrier en vertical. Pues al cronista, al reportero del Wall Street Journal le había llamado la atención, y a los diplomáticos también. En este caso, un punto para el Ministerio de Todavía Defensa. Que nos quedaban activos los Harrier. Yo recuerdo cuando era pequeño que sí, que era como muy de Star Wars, hay aviones que despegan así en tal. Claro, sí. El coste debe ser alto porque necesitas una cantidad de energía para... El coste en combustible era bastante elevado y realmente no era necesario para el ejercicio militar, que básicamente se basaba en demostrar que España tenía capacidad para desplegar todo esto. Pero bueno, lo hicieron para intentar... Sí, pero ¿cómo hemos renunciado de todas maneras? Porque antes estábamos contra las bases fuera y cómo hemos ido dando por hecho ya, también por la situación económica de este país, pero cómo hemos ido dando por hecho que todo esto al final son beneficios regionales y como vemos, incluso ahí yo he tenido algún altercadillo con simpatizantes de la alcaldía de Cádiz, cómo se acepta el kitsch y todo esto, cómo han estado defendiendo la fabricación de corbetas militares en España, porque claro, dan trabajo y esto pues es un... Oye, un asunto que también ha tenido respecto precisamente al modelo al modelo económico y al modelo productivo en España, Airbnb. El gran portal de Internet de ofertas de alojamiento que está cambiando completamente el horizonte de las ciudades, porque entre otras cosas está expulsando a mucha gente de los centros de las ciudades porque son pisos que sacan en alquiler a través de Airbnb. Mallorca ha prohibido Airbnb operar en la ciudad. Es una de las primeras, no sé si es la primera, desde luego en España es la primera ciudad que hace esto. En España es la primera ciudad. Fuera hay alguna ciudad que ha dado pasos, pero hasta ahora yo creo que también es de las primeras que lo dice tan abiertamente y que es una medida tan concreta. Es decir, es verdad que lo que ha anunciado el Ayuntamiento de Palma es que va a prohibir el alquiler de particulares, de pisos para uso turístico que no tengan licencia. No menciona específicamente Airbnb, pero es verdad que todo el mundo lo relaciona, y todos los grandes medios internacionales que se han hecho eco, que son bastantes, destacan esto, ¿no? Que es una especie de giro o de apuesta contra el modelo que defiende Airbnb. Ha habido varios medios, porque por ejemplo medios británicos, os podéis imaginar, alemanes, también italianos, que son todo pues países cuyos turistas vienen mucho, especialmente a Mallorca, se han hecho eco de ello, porque lo que explican es que, claro, va a dificultarle encontrar alojamiento en la isla, o al menos en este caso es la ciudad de Palma, sobre todo, no es tanto, pero sí que les ha llamado mucho la atención. Algún medio, incluso The Sun, lo relacionaba también con digamos esta ola de antiturística que hay en determinados destinos españoles, en los más populares, Barcelona, Palma, y se fijaban un poco esto, ¿no? Que Palma y Mallorca pueden marcar un poco tendencia en este caso, que es verdad que es lo que defendía su alcalde, que quizá pueda iniciar un camino y que pueda convertirse en modelo para otras ciudades que bueno, intentan combatir este problema. También, por ejemplo, los medios internacionales que recogían y que se hacían eco de esta noticia destacaban que en 5 años el precio de los alquileres había subido un 40% en Palma, y que se relacionaba mucho con la abundancia y la popularidad de estos servicios, que claro, si lo alquilas por semana, con que lo alquilas 2 o 3 meses al año, la temporada de verano, probablemente ganes más que alquilándolo todo el año. Es decir, sí que es un problema que queda ahí pendiente y que los medios lo han destacado. Oye, y en noticias que no están directamente relacionadas con nuestro país, noticias más allá de nuestro país, ¿cuáles son las que han tenido repercusión en el exterior? Pues esta semana está todo el mundo muy pendiente de la visita de Macron a Estados Unidos y de esa especie de relación especial que parece que ha desarrollado el presidente francés con Donald Trump, con el presidente americano. Es verdad que ya se había comentado que parecía que había buenas vibraciones entre ellos, y este viaje ha servido un poco como para escenificar esta buena relación. De hecho, había una portada de The Guardian que decía: la otra relación especial. En Reino Unido estaban muy orgullosos de esa especie de
vínculo preferencial que habían tenido hasta ahora siempre con Estados Unidos, y ahora remarcaban que con la presidencia de Donald Trump, de hecho, había habido ciertos choques con el gobierno de Theresa May. En cambio, Macron había conseguido una especie de entente con el presidente americano. Esto lo destacan los medios americanos, a los que les ha fascinado casi la presencia del presidente francés. Hay como mucha admiración. La prensa francesa también destaca que su presidente ha conquistado el Congreso, que ha dado un discurso en el Congreso que ha sido muy, muy aplaudido. Hubo una cena de Estado que también ha habido mucho glamour, entre comillas. Y luego algunos medios lo que han venido a decir es que sí, esta relación está, pero ¿para qué puede servir, ¿no? Es decir, que es verdad que Donald Trump estaba, digamos, poniendo más trabas o cierta distancia a su relación con la Unión Europea. Algunos esperan que esta buena relación que parece que tiene Donald Trump y Emmanuel Macron pueda ayudar a Europa, pueda ser un vehículo para comunicarse, pero advierten que hay ciertas crisis sobre la mesa que lo pueden poner a prueba. Una de ellas es Irán, que por ejemplo el propio Le Monde decía que tienen posturas diferentes, que en Siria, por ejemplo, se habían acercado, y de hecho algunos vinculaban la buena relación con la operación de Siria de hace unos días, pero sigue habiendo muchos conflictos y muchos asuntos candentes que van a poner a prueba esa relación, y esperemos que sea para bien, para el resto del planeta. Pues muchísimas gracias, Pilar. A vosotros. Vamos a hablar ahora en el Videoforum de la película Capitanes de Abril. Esta semana además se conmemoraba el 44 aniversario de la Revolución de los Claveles. ¿Has visto la película? La conseguí ver, sí. Sí, pues genial, te quedas con nosotros entonces. Vale. Bueno, pues hablamos en el Videoforum Cafetero, Capitanes de Abril. Capitanes de Abril, la historia que rodada en el año 2001, dirigida por María de Medeiros, con Stefano Accorsi, Joaquim de Almeida, Frédéric Pierrot, y una serie de... Es una coproducción entre España, Italia, Portugal, Francia, y es una película que retrata los acontecimientos que se vivieron en Portugal en abril de 1974, la Revolución de los Claveles, la noche en la que el ejército salió en defensa de la democracia en el país, y es un relato de aquellas horas ambientada en estos días, después de 48 años bajo el régimen dictatorial de Salazar. Hay un capitán que se prepara para iniciar una revolución pacífica con el objetivo de derrocar al autoritario dictador. Y hay una serie de personajes que están a punto de ser enviados a combatir a África para defender las colonias, que se van incorporando a esta revolución pacífica y que deciden derrocar a la dictadura. No tenía yo muchas esperanzas puestas en la película por la factura de la misma, y debo decir que tiene un tono, es simpática, está bien, digamos que es una película confortable de ver y que retrata un momento históricamente tan importante, que además esta semana se ha cumplido este 44 aniversario, de manera que estaba muy justificado traerla. Como lo teníamos pendiente, yo sé que hoy la actualidad está sobrepasada por numerosos temas, pero como lo teníamos pendiente tratarla, era el ejercicio colectivo propuesto, era la semana también de la Revolución de los Claveles, así que, a vosotras os ha gustado, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad es que cuenta todos muchos detalles de lo que fue esa noche, porque básicamente cuenta lo que pasó esa noche y luego durante el día del 25 de abril, y me parecía que es original la manera de contar la historia, muy desde abajo, ¿no? Es verdad que fue una revolución protagonizada o por lo menos iniciada, ¿no? Por mandos bajos, ¿no? Por gente en teoría que no tendría que haber tenido ese protagonismo, pero que fueron los que un poco impulsaron todo este cambio, y me gustó eso de los detalles y las pequeñas anécdotas que cuenta de cómo fue, de cómo sucedió todo aquella noche. A mí me llama la atención porque, a pesar de que es un país
amigo, un país cercano, Portugal, con España, no tenemos tanta información como deberíamos. De hecho, la Revolución de los Claveles es verdad que es conocida, evidentemente, pero tampoco se celebra mucho desde España, es mi sensación, ¿no? Incluso nos cuesta encontrar películas que hablen de esta revolución, y es algo llamativo porque yo creo que fue muy importante para un país como Portugal y que en muchas cosas nos seguimos pareciendo a él y nos parecíamos en su momento también a él. Bueno, y hay quien atribuye la democracia española precisamente a los hechos vividos en abril en 1974, porque ya el contexto, el entorno, ya hacía cada vez más difícil la supervivencia de una dictadura, especialmente cuando había caído la dictadura portuguesa. Y creo que hay algún texto sobre esto, ¿no? También. Sí, de hecho, bueno, como ha sido el 44 aniversario, pues se entrevistó a un teniente coronel, uno de esos últimos capitanes de Abril, que se llama Vasco Lourenço, y él decía que en España, dice, hubo tanto miedo a una nueva guerra civil que se encubrieron las heridas en vez de curarlas. Tal vez una transición menos traumática, pero también menos efectiva. No puede haber paz duradera sin reconocer los crímenes del pasado, ¿no? Entonces hablaba de cómo podía haber influido esa revolución de los claveles en que esa transición pues no hubiese sido tan traumática, por así decirlo, en España. Pero yo creo que precisamente lo que comentabas tú, ¿por qué desde España no se presta tanta atención a la revolución de los claveles? Quizá porque deja en evidencia la forma en que España salió de la dictadura. No fue una respuesta popular, no fue un movimiento del propio ejército, porque esto del pueblo, legitimó al ejército en Portugal en una manera en la que España ha tardado años en conseguir esa pátina democrática, porque aquí el ejército no lo facilitó, más bien fue entrando como pudo, empujado hacia la democracia, ¿no? Claro, en cambio en Portugal, además de eso, desde los mandos bajos, ¿no? Es decir, es una cosa, de hecho hay una escena en la película en la que al principio uno de los capitanes de Abril, Fele, que está interpretado por Fele Martínez, le dice, no, es que las revoluciones las tiene que protagonizar el pueblo, y el personaje que es un poco como el líder de la Revolución Mayo dice, no, es que nosotros tenemos nuestro deber, es el honor, es acabar con esta tiranía. Eso en España no sucedió, y yo creo que quizá también eso explica un poco por qué no es tan conocida a lo mejor como debería la Revolución de los Claveles, ¿no? Nos deja un poco ante que es una cosa que se ha criticado mucho, que se ha denunciado, ¿no? España dejó que su dictadura acabara con la muerte de Franco, y Franco murió en la cama. Y en este caso, Portugal, quizá anticipándose, Salazar podía haber muerto en su cama, pero los portugueses y los capitanes de Abril decidieron que no fuera así. Y en este sentido, probablemente nos dieron una pequeña lección. ¿Qué? ¿Otro golpe de Estado? ¿Ahora son cada 15 días? La guerra os ha destrozado el cerebro. ¿Creéis que todo se arregla disparando? Las cosas no se hacen así. Los cambios tienen que venir del pueblo. De los civiles, no de los militares. Dice Mario Soares... ¿Sabes cuándo tienes que irte a África? Mañana. Mi comandante está arrestado. Cumplo órdenes del movimiento de los capitanes. Veíamos ahí esa conversación con Fele Martínez en la que Fele Martínez está... Bueno, al principio hay mucha gente que titubea con la idea de un nuevo golpe y además protagonizado por los militares, incluso aunque tuvieran la idea de la necesidad ya de pasar de la dictadura a la democracia. Pero claro, es un retrato, en cierta forma también es verdad que nos enviaba un mensaje desde allí, ¿no? Cómo habría sido nuestra transición si se hubiera producido en esos otros términos. La película luego recoge algunos momentos. Tiene algunas historias que están basadas en lo real. Por ejemplo, vemos a la mujer que entregó el primer clavel, porque la Revolución de los Claveles se llama así, entre otras cosas, porque los militares llevaban un clavel en el fusil, un clavel, y se recoge la historia de la primera mujer, ¿no?, que entrega estos claveles. Sí, de hecho estábamos aquí buscando y, si no recuerdo mal, eran el Confidencial y hablaban de esta mujer. Y decían, la conversación entre un militar portugués y una camarera terminó con un pequeño gesto que se convertiría en un gran símbolo. A falta de tabaco, Celeste Martins Caseiro entregó al soldado un clavel, la flor que terminó dando nombre a la Revolución de los Claveles, la flor que puso fin a más de 40 años de dictadura, decían. No sé, que lo más parecido que tuvimos nosotros fue el 13M, cuando la gente se echó a la calle exigiendo de forma absolutamente pacífica, exigiendo la verdad en un momento muy simbólico de este país, cuando estábamos a punto de jugar el destino del país en unas elecciones generales, y ahí la gente se organizó y salió de forma espontánea por las calles de las ciudades. Pero claro, esa revuelta pacífica, también había una necesidad, ya se olían los aires de la democracia, toda Europa, ya quedaban regímenes aislados
dictatoriales, y cada vez era más indefendible. Y luego además los enormes costes que tenía para un país como Portugal mantener las colonias, que hacía que cada vez la presión fuera mayor. Y es curioso cómo la película retrata el hecho de que algunos de los militares tenían que ir a luchar a las colonias, ¿no? Y esto hace que también pues empiecen las resistencias por decidir su propio futuro y vivir en un mundo en paz y todo esto. De hecho, a veces te indica la película en ese sentido, está bien que cuente los pequeños detalles, porque a veces las grandes revoluciones nacen de pequeños detalles que parecen no tener sentido y que son los que impulsan los grandes cambios, ¿no? El muro de Berlín, por ejemplo, cayó también con una serie de pequeñas anécdotas que luego adquieren la trascendencia histórica, y la revolución de los claveles en este sentido también, según cuenta la película, en parte, ¿no? Muchos militares ya les iban a volver a mandar a la guerra de Angola, cansados del sinsentido que suponía, deciden acabar con la dictadura, acabar con la locura del régimen en el que están viviendo y apostar por la libertad, ¿no? También quiere decir que antes, cuando decía que, por ejemplo, Portugal decidió acabar así con su dictadura, es cierto que Portugal no tuvo una guerra civil. En España también mucha gente ha defendido que la transición fue una forma de llegar a la democracia sin violencia, porque además en la película es verdad que la revolución de los claveles termina siendo bastante pacífica, pero hay una escena, de hecho, en la película que se ve, ¿no? que sí hay muertos, no es verdad que fuera completamente incruenta. Desde el edificio donde estaba encerrado el gobierno se dispara y se mataron a algunas personas en este sentido. Entonces siempre está ahí, ¿no? La duda, encabezar y haber conseguido que la revolución fuera, a pesar de todo, tan pacífica y fuera tan tranquila, entre comillas, es un gran logro. Y bueno, el ejército se va reuniendo y se va incorporando a esta revuelta que se está preparando desde las bases del ejército. Todos sabemos que existen diversos tipos de Estado. Los estados liberales, los socialdemócratas, los estados socialistas, etc. Pero ninguno de ellos es peor que el estado al que hemos llegado. Así que urge acabar con ello. ¿Quién viene conmigo? Y se van incorporando, se van sumando. O vemos algún episodio también, violento dentro de la propia película. Muchas de las historias son reales, por lo que hemos visto después, retratan sobre todo con una cierta fidelidad los acontecimientos y aquellas horas, y algunas anécdotas que yo no sé evaluar porque he estado buscando información. Por ejemplo, hay una pareja, un militar que mete a su pareja dentro de un tanque y están allí haciendo el amor, o están haciendo cosas de besos o cosas de algo. Y entonces cosas. Y entonces, bueno, pues se debieron dar un montón de anécdotas en aquellas horas. O cuando paran ante el semáforo, ¿no? El tanque se detiene ante el semáforo y alguien dice, no, la revolución no se parará ante un semáforo. Y entonces tiene algunos momentos que retrata también con una cierta ironía los momentos que se estaban viviendo, pero hace que la película también sea bastante digestiva, que sea bastante... Y natural, ¿no? Natural. O sea, te muestra que al final debían ser, pues eran gente joven, gente generalmente bastante joven, y que, claro, evidentemente tenían unas aspiraciones de cambiar su país, pero claro, también tenían pues las cosas de ser joven, ¿no? De pues estar con pareja, con tal, y a mí lo del semáforo es que me dejó, porque además evidentemente es una película seria, pero tiene puntos que llegan a ser de comedia, ¿no? Que dices, ostras, es que es el absurdo de lo absurdo, pero es que es verdad, y seguramente muchas de estas anécdotas sean verdad, porque al final estamos hablando de personas de carne y hueso. Y sobre todo vemos la posición del ejército, que fueron protagonistas en aquellos días, pero con un gran apoyo social, muy respaldados por la ciudad, que constantemente les acompañaba en muchos de los lugares que eran donde estaba el foco en aquel momento de la tensión, y eran acompañados por los ciudadanos. Pero el ejército se fue sumando. ¡Fuego! ¡Fuego! Estamos con usted. Estamos de su lado, mi capitán. Y poco a poco se van sumando y se van resistiendo a actuar en nombre de la
actuar en nombre de la dictadura. Bueno, tiene algunos momentos donde nos van detallando un poco también los perfiles del tipo de personas y sobre todo el objetivo que se perseguía. ¿Tienen intención de formar un gobierno militar? No, qué horror. Sabe, yo soy profundamente antimilitarista. No, yo creo que de aquí a un año, cuando haya elecciones libres y los partidos estén organizados, tendremos en Portugal un gobierno democrático. Yo creo, tengo la certeza absoluta de que la única vía para el socialismo es la vía democrática y pluralista. Bueno, esto muestra también que, a pesar de que era un movimiento a través de la fuerza militar, es verdad que desde el principio se resisten a utilizar la violencia, ¿no?, para esta revolución. Es verdad que al final, hay actos violentos, pero vemos también cómo, insisto, ¿no?, que al final eran personas de carne y hueso que querían cambiar su país, en este caso a través de una fuerza militar, pero el objetivo no era continuar con un sistema militar, sino que se instalase esa democracia y que luego se votase, ¿no? Algo que nos parece ahora como muy normal, muy legítimo y de hecho sería absurdo intentarnos plantear otra manera de ver nuestro país, pero que seguramente en ese momento habría personas a las que les costaría posicionarse a favor de la democracia, ¿no? Porque llevaban muchísimos años con un régimen como el que estaban viviendo y supongo que sería también difícil que la gente cambiase ese chip. Bueno, y sin duda, y si hay un protagonista en la revolución de los claveles fue la canción Grándola Vila Morena. Claro, hay muchas interpretaciones en la película, colectivas, tal fue el pistoletazo de salida, se programó para ser emitida en las emisoras de radio y era el detonante, era la clave a través de la cual el ejército sabía que tenía que salir a la calle. Ya lo conté aquí, pero voy a aprovechar para ponerlo porque me gusta siempre que tengo la oportunidad, ya lo pusimos el otro día, el día que se cumplía el aniversario, pero aquel momento que vivimos en casa de Saramago, en la biblioteca de Saramago, donde estaba Joao Alfonso, que es el sobrino de José Alfonso, la persona que escribió esta canción. Y estaban allí y entonces hubo un momento que estaban inaugurando la biblioteca y decidieron entonarla. Entonces, sirva simplemente como acompañamiento para este pequeño videoforum, porque escuchar en la voz de gente como José Saramago, Pilar del Río, Luis Pastor, estaba también Juan Diego Boto, Miguel Ríos, había cantantes, había gente del mundo del espectáculo, etcétera, etcétera, y también estaba Joao Afonso, entonces el sobrino el autor de esta tan emblemática canción. Bueno, la pongo solamente para como marco para esta película, Capitanes de Abril. Después de 48 años bajo el régimen dictatorial de Salazar, el capitán Selgueiro Maya se prepara para iniciar una revolución pacífica con el objeto de derrocar al autoritario dictador. Antes de que esto ocurra, un joven militar llamado Daniel, que se encuentra en Lisboa, debe acudir a la base militar de Satarém. Él piensa que le van a enviar a combatir a África para defender a las colonias. Temeroso de no volver a ver a su novia, se despide de ella en la estación de tren. Y luego se dan cuenta de que le habían convocado para una misión mucho más importante, liberar a la nación del yugo del fascismo que la gobierna. Ese es el argumento de esta película recomendable que detalla algunos de estos episodios que se vivieron en esas horas, en las horas del 25 de abril, cuando Portugal se jugaba el paso de la dictadura a la democracia, protagonizado por la ciudadanía y también por el ejército. Bueno, el 25 de abril. Capitanes de Abril. ¿Has sufrido ahí dentro? He sido golpeado, torturado de sueños en días, pero no es el momento oportuno de recordar cosas tristes. Gracias, que tenga mucha suerte. ¿Me permites unas preguntas? ¿Qué condena tenías y qué te hicieron? Me golpearon. ¿De qué te acusaron? De formar parte de... Empiezan a salir los presos políticos de las cárceles cuando triunfa el golpe. Bueno, es una película recomendable, es una película, digamos, simpática, que retrata además un acontecimiento histórico de esta importancia cuyo aniversario se cumplía esta semana, el pasado miércoles, y que ya hablamos del que hablamos aquí en el programa, pero bueno, nos parecía un ejercicio de videoforum muy simpático. No habéis enviado muchos mensajes, no habéis enviado mensajes de audio, de manera que no podemos organizarlos, pero como también está tan solapado por tantos temas y tantos temas que están ocurriendo en la actualidad española, y hoy teníamos un suceso de la naturaleza de la sentencia de la manada, pues nos parecía que era un tema relevante para ser comentado. Pilar, María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno,
Bueno, y a todos vosotros os emplazamos a que volváis el lunes aquí en La Cafetera, el espacio donde intentamos poner una mirada que va un poquito más allá sobre la actualidad. Gracias a todas, de verdad, por vuestra ayuda, por vuestra compañía. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Asomar